Si pensábamos que el colapso de los bancos era algo del pasado, pues estábamos bien equivocados. Hace 2 meses vimos el colapso de Silicon Valley Bank y Silvergate, y desde entonces los inversionistas, el público y todo el mundo ha estado poniéndole el ojo a otros bancos a la espera del colapso también. Uno de estos bancos sería el protagonista de este video, el First Republic Bank. Este banco anunció el lunes que sus depósitos cayeron un 40%, aunque los bancos grandes como JP Morgan Chase, Bank of America y demás le habían otorgado una gran cantidad de dinero para salvarlos. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy no solamente quiero hablar sobre lo que está pasando con los bancos, la crisis bancaria y cómo nos afecta esto que está pasando en el sector financiero, sino también el reporte del PIB, el cual fue bastante bajo, y los reportes que están por venir esta semana, básicamente confirmando que la economía está mucho más lenta. Ahora, antes de empezar, agradecería muchísimo si te suscribes al canal, ya que es completamente gratis para ti, pero ayuda muchísimo para mí. Ahora sí, empecemos. Para empezar, los colapsos de los bancos han estado pasando muchísimo durante todos los años. Normalmente los bancos más grandes se convierten más grandes y los pequeños desaparecen. Y eso es lo que estamos viendo con este caso, mientras que los bancos más grandes están dándole la oportunidad a bancos más pequeños para que no desaparezcan, pero aún así poco a poco se hacen más fuertes. A ver, hablamos primero de la crisis bancaria que estamos viendo. Sabemos que todo empezó hace unos meses, como dije al principio del video, con Silicon Valley Bank. En aquel momento este banco colapsa ya que se dedicaba a una clientela bastante específica que se enfocaba en la industria de la tecnología, la cual se ha estado viendo bastante afectada durante el 2022, teniendo en cuenta que estas compañías solían tener muchísimo dinero depositado en estos bancos como Silicon Valley Bank por cualquier tipo de emergencia. El problema vino cuando muchas de esas empresas se estaban viendo tan afectadas que tuvieron que retirar parte de su dinero para poder sobrevivir, obligando a Silicon Valley Bank a vender sus activos, aunque estuvieran en pérdida, para poder aumentar la liquidez y tener liquidez suficiente para los retiros. Aún así, no fue suficiente y colapsaron. Eso ya lo sabíamos. Ahí es donde entran los bancos más grandes, aportando capital a los pequeños para ayudarlos a mantenerse a flote, porque hay que tomar en cuenta que más del 85% de los depósitos no estaban asegurados en el Silicon Valley Bank por el FDIC, es decir, que eran más de $250,000 cada uno, lo cual no suele ser problema en una situación económica normal, ya que el banco suele tener una liquidez suficiente para atender a sus clientes, pero este no era el caso. Ahora, después de eso vimos como los bancos grandes comenzaron a inyectar bastante dinero a los pequeños, incluyendo al First Republic Bank, el tema de este video, el cual aseguró un rescate de $30,000 millones en marzo, debido a que los grandes bancos, como JP Morgan nuevamente, consideran que los bancos regionales, medianos y pequeños son críticos para la salud y el funcionamiento de nuestro sistema financiero. Ahora, el problema con el First Republic Bank es que, a diferencia del Silicon Valley Bank, este banco no estaba teniendo problemas con sus inversiones como tal, sino más bien con los préstamos que había otorgado. Al igual que el Silicon Valley Bank, First Republic Bank mostró una gran brecha entre el valor justo del mercado y el valor del balance de sus activos. Pero a diferencia del Silicon Valley Bank, donde la mayor divergencia está en su cartera de valores de deuda, la brecha de First Republic Bank se encuentra principalmente en su cartera de préstamos, lo que significa que el First Republic Bank realizó u otorgó préstamos grandes con un interés bajo, como estaban hace 2 años, lo que significa que esos préstamos hoy en día con interés tan bajo valen mucho menos en caso tal de que ellos quieran vender esos préstamos para poder aumentar su liquidez. Y es por eso que, para prevenir que tuvieran que vender en pérdida, los bancos grandes le habían otorgado $30,000 millones, más de lo que la Fed ya les había dado, para poder tener unos días más de vida, pero al parecer no fue suficiente, ya que, como dije, el lunes pasado, el First Republic Bank reportó que los depósitos habían caído 40% en el primer trimestre, lo que fue peor de lo esperado, con todo y eso tomando en cuenta los $30,000 millones que habían inyectado. Si no, sin esa inyección, los depósitos hubieran caído muchísimo más, y después de este reporte es donde aumenta la preocupación en la industria. Como si no fuera suficiente, como resultado, el First Republic Bank se enfrenta a una posible observación en los préstamos de la Reserva Federal, lo que les afectaría aún más, ya que el gobierno no está tan dispuesto a invertir en ellos, así que
¿Qué va a pasar? ¿El gobierno tomará las riendas? ¿Algún banco grande comprará, como JP Morgan Chase o PNC, comprará este banco por milésimas de dinero? Difícil de saber. ¿O terminará colapsando? Difícil de saber, y más aún con la difícil situación en la economía del momento, ya que lo último que queremos ver es una crisis bancaria, pero aún no se sabe qué se hará ni cómo se solucionará. La Adriana del futuro pasa rapidito por aquí anunciando esta nueva noticia que sale que First Republic Bank fue finalmente vendido a JP Morgan Chase. En esta noticia hablan de que el gobierno federal se apoderó del First Republic Bank y lo vendió a JP Morgan Chase el día lunes, poniendo fin a la caída de 6 semanas de prestamistas y asegurando a los depositantes de su dinero que su dinero está a salvo. El fracaso del First Republic Bank tuvo más o menos las mismas raíces de los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank, asustando a los depositantes e inversores que sacaban su dinero y vendían sus acciones en masa. Y esto ocurre porque el FDIC quiere que los grandes bancos o bancos que aún tengan suficiente poder se hagan cargo de los otros bancos que están sufriendo. En este caso fue JP Morgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, lo que quiere decir que el banco más grande se hace más grande todavía. Ahora sí, volvamos de vuelta a lo que ya tenía grabado en el video. El problema no es el solucionar que este banco no colapse, sino prevenir que más bancos sigan colapsando, porque hay un límite de dinero que existe para poder ayudar a los bancos pequeños. Ahora, hablando de la situación económica del momento y cambiando un poco el tema, el PIB aumentó a un ritmo de 1.1% en el primer trimestre, a medida que se construyen las señales de que la economía se está desacelerando, ya que este reporte fue mucho menor de lo esperado, lo cual se esperaba un 2%. La desaceleración en el crecimiento se debió principalmente a una disminución en la inversión en inventario privado y una desaceleración en la inversión fija no residencial, lo que básicamente significa que las compañías están invirtiendo menos dinero cada vez porque el consumidor como tal no está gastando tanto como antes. El consumidor está gastando menos dinero porque todo está más caro, y todo está más caro por la inflación. Y la inflación está caro por la situación económica. En fin, un efecto dominó. Aún así, aunque no lo parezca, este es el plan de la Fed, el cual nos han estado presentando por meses y meses. Esto es lo que la Fed está buscando, sin sonar a mal, para poder bajar y controlar la inflación. Hoy en día puede sonar como una muy mala noticia que el PIB esté tan bajo, que puede ser buena noticia a la vez. Y si seguimos así, si la economía sigue estando cada vez más lenta, muchos celebrarán en el momento. Pero, de acuerdo a CNBC, habríamos esperado un poco más de desaceleración en este momento, aunque definitivamente estás recibiendo señales de que estás en el margen, así que no parece que vayamos a ralentizar inmediatamente en una recesión, que obviamente no es lo que queremos. La idea de que la Fed suba los intereses tan bruscamente para controlar la inflación está bien, pero lo que no estaría nada bien es que nos lleve a una recesión muy fuerte, lo cual es muchas personas están hablando ahora. Aunque ellos mismos ya consideran que lo más probable es que terminemos en una recesión leve. Ahora, después de este reporte y el laboral, hay 83.9% de probabilidad de que la Fed suba los intereses el 3 de mayo por 0.25 puntos porcentuales a 5.25%. Y hablando de los reportes que están por venir en la reunión de la Fed, ¿qué nos espera esta semana? Ya que la semana pasada vimos el PIB, el reporte laboral, el reporte de compañías bastante importantes como Microsoft, Google, Amazon y Meta, pues esta semana tendremos a SoFi el lunes por la mañana. El martes tendremos a Uber por la mañana junto con Pfizer, pero en la tarde tenemos a AMD y Starbucks. El miércoles tendremos a CVS y Qualcomm, el jueves nada más y nada menos que Apple junto con Shopify y Block en la tarde. Otra semana bastante interesante de reportes de ganancias, pero los que a mí me llaman la atención son Starbucks el martes, Apple, Shopify y Block el jueves. Ahora, de reportes importantes macroeconómicos, ya sabemos que el 3 de mayo tendremos la reunión de la Fed, como dije antes, pero el reporte de inflación como tal está por venir la próxima semana, el 10 de mayo. En resumen, estamos en una situación un poco complicada y con bastante incertidumbre con el tema de los colapsos bancarios como el First Republic Bank. El PIB salió peor de lo esperado, que es básicamente lo que la Fed quiere, pero nos afecta
de alguna u otra manera. Y esta semana estará un poco movida con reportes de ganancias. Ahora, ¿cuál de estas compañías te llama más la atención? Y como hay tantos problemas con los bancos, por acá te dejo 6 excelentes cuentas de ahorros de alto interés y aseguradas por el FDIC, lo cual es bastante importante. Y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.